Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y venimos a celebrar la revolución. Y como siempre es un gusto compartir este espacio con mi querida amiguísima Isabel Revuelta. Ay, hola, mucho gusto de estar aquí siempre con ustedes. Y mi compadre Benito Taibo. Gracias. Para que vean que sí los quiero. Pero es lo que tenía que decir, si no... Pero bueno, bienvenidos. Oye, y estamos en un lugar maravilloso de este convento, porque no hay que olvidar que es la orden de los franciscanos y la advocación dieguina a San Diego, este convento. Y aquí estamos en el refectorio, donde comían los frailes, donde tomaban esos alimentos. No tenían voto de silencio, así que me imagino que ha de haber sido aquí un lugar bastante amable y bastante cotidiano. ¿Y es el exconvento de qué? De Churubusco. Y estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por permitirnos hacer esto. La revolución y todas sus advocaciones. Permíteme el término religioso. Religioso. Me gusta, me gusta. Las advocaciones que tienen que ver con la literatura, el cine, la poesía, todo, la leyenda urbana, todo aquello que se cuenta alrededor de la primer gran revolución social del siglo XX. Claro, yo creo que si hay un tema manoseado en la historia es desde luego la revolución. Ha sido llevada y traída por todos, gobiernos, partidos políticos. Hay personajes que son favoritos para uno, otros que son detestados por otros grupos. Pero en general yo creo que, y me gusta mucho la idea, las advocaciones es lo que mejor nos queda de esa revolución que ya cumplió más de 100 años y que al final los logros quedan truncos como siempre en los procesos históricos. Claro. Y entonces nos queda toda esta parte que es muy padre, muy enriquecedora, que son las advocaciones. Porque culturalmente el siglo XX mexicano no se puede explicar sin la Revolución Mexicana, porque permeó y se metió en todos los tejidos, tanto culturales, políticos, educativos, sociales. Está impregnada nuestra vida con el tema revolucionario. Yo nada más recuerdo en la escuela abrir un cuaderno ya aquí en México y poner a Álvaro Obregón a 3 de enero de 1984. ¿Por qué? Porque justamente uno de los personajes, todos los personajes de la Revolución Mexicana fueron adorados, venerados, odiados décadas después que terminó el conflicto. Y por eso digo que todos estamos llenos de esa revolución en ese siglo XX. Yo me siento llena de toda esa información. Y nuestros muros y nuestras calles y nuestros papeles están llenos de esa revolución. Tal vez una de las más importantes advocaciones en este sentido es la creación del movimiento muralístico mexicano, encabezado por Vasconcelos al término de la revolución, cuando él es nombrado secretario de Educación Pública, llama un poco aventuradamente, déjame decirlo, porque se estaba metiendo con tigres de Bengala. Estoy pensando en Siqueiros, en Rivera, en Jean Charlotte, en todos esos grandes y... y los logró meter en cintura. Y los logró meter en cintura. Claro. Y logró maravillas. Y logró la narrativa que él quería. Exacto, pero contada a la manera de los muralistas. No, más bien, logró meterlos en cintura para darle los muros y la narrativa, ellos se fueron por la libre. Porque pero es la narrativa de la revolución. No, claro, pero porque se la compran completa. Sí, pero era una narrativa totalmente que no tenía nada que ver con la idea de Vasconcelos de la revolución. Nada. Era la idea socialista. Sí. La historia oficial llevada a los muros, la de la maldita conquista, los 300 años de oscuridad novohispana, etcétera, ¿no? Lo logró y él les dio permiso, siendo el secretario de Educación, les dio el permiso de que pusieran su interpretación como querían. Y hicieron maravillas. Claro, a lo que me refiero de esta narrativa de la revolución es que justamente el movimiento artístico ya va a llegar a una ruptura justamente de esa narrativa revolucionaria que se llamó el salirnos detrás de la nopalera. Estábamos completamente inmersos en ese siglo XX, en ese discurso de la revolución y lo campirano y la oda a esos obreros, que no me parece mal, fue una reivindicación social importantísima, pero ya en la década de los 60, obviamente pintores como José Luis Cuevas, los jóvenes dijeron, basta ya, se acabó el sombrero revolucionario y se acabó la carrillera, pero a eso me refería con respecto
apoyo a esa narrativa. Y no nada más en los muros. Oigan, por cierto, aquí estamos en un lugar donde durante siglos los muros se utilizaban también para eso, para narrativa, para religión, y estamos ante los frescos, digo, aquí ya muy pocos en este refectorio, pero todavía encontramos escenas de la vida de Jesús y de los santos en las paredes de este convento. Los santos laicos de la Revolución, que eran otros y eran importantísimos, están plasmados en esos muros, en el Palacio Nacional, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Castillo de Chapultepec. En el Castillo de Chapultepec, y de verdad son asombrosos en todos los sentidos. Es esta visión muy crítica, muy precisa, muy, no sé, muy colorida, sin lugar a dudas. Pero fíjate, claro, y lo increíble es que sigue pensando, este año es el año de Francisco Villa por los 100 años de su asesinato, tuvimos el año de Felipe Ángeles en el 19 por los 100 años de su fusilamiento. Es decir, a pesar de que ya pasó la revolución, de que ya varias generaciones... Está en nuestro ADN. Sí, está, claro. Ahí está. Ya, de hecho, ya no debe de haber gente viva que peleó en la revolución. No, todavía había algunos hace unos 15 años, ¿no? Que salió un gran pero, documental. Ejemplo, actualmente ya no. ¿Cuál tú que peleaste de 14 años, todavía en la de 1900 contra Carranza? Pues quizá, pero ya prácticamente nos queda el ADN. Sí, y pienso en dos cronistas monumentales que los dos eran estadounidenses y tenemos que mencionarlos. Sí. Estoy pensando en John Kenneth Turner con su México Bárbaro, que es sin duda un fresco espeluznante sobre la revolución, y por supuesto John Reed con México Insurgente. México Insurgente. Las dos crónicas periodísticas contadas con un rigor y con asombro. Yo creo que lo que había en medio de todo esto era enorme asombro. Estos dos personajes maravillosos cuentan la revolución de una manera precisa y clara. Luego vendría... La novelaza de la revolución, que es la de Martín Luis Guzmán, A la sombra del caudillo. Y esa es una gran novela, pero sí, se lee... Tiene una gran profundidad de acontecimientos, porque ves perfecto a los personajes como sucedieron. Es una radiografía del poder, claro, y de los intríngulis del poder, ¿no? Claro. Fíjate que yo creo que es uno de los... ¿Qué tiene de particular la novela de la Revolución? Que es autocrítica de la Revolución. Es decir, ninguna de esas es condescendiente con respecto al movimiento. Desde los de abajo, que aparece en 1916, y ahí ves una crítica a través del personaje principal, que es Demetrio Macías, los de abajo de Mariano Azuela, y que él realmente no sabe por qué está peleando, y mucha de su gente no sabe por qué está peleando. Y de hecho, ahí el Curro, que es como intelectual joven que está con ellos, es el que más o menos trata de orientarlos de por qué pelean, ¿no? Pero en el caso de Martínez Guzmán, antes de La sombra del caudillo, es El águila y la serpiente, y es igual. También. Es una novela, pero podría ser una crónica periodística increíble, porque recorre todos los campamentos de los generales de la División del Norte, del Noroeste y del Noreste. Entonces, de pronto te da un cuadro general de lo que sucedía entre 1913 y 1915-16. Oye, pero también cuando lees México Bárbaro, por eso también te lo lees como una novela, no puedes creer, porque la realidad supera la ficción en este movimiento, en esta bola terrible, en estos años terribles, ¿no? Que sucede de todo, pasa de todo. Y ahorita que estabas diciendo que no sabían por qué peleaban, vuelve a espejear lo que había pasado 100 años atrás, que los campesinos que se fueron con Miguel Hidalgo, había muchos que no entendían por lo que estaban luchando y se defendían con una Virgen de Guadalupe en el sombrero. 100 años después estábamos en la misma situación, con la desesperación, con la situación desesperada. Y aquí voy a meter a las soldaderas y a todas las Adelitas, porque las mujeres en esta Revolución Mexicana no tenían más nada que perder ya. Entonces, vámonos con nuestros hijos encima, vámonos detrás de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque no había ya nada en ese México rural atrasado, que en México Bárbaro lo abre perfectamente como una radiografía. Por eso también pareciera una novela, y no. Estoy de acuerdo. Para mí la mejor novela de la Revolución, aquí podemos a lo mejor tener una bonita discusión, la mejor novela de la Revolución es Cartucho, de Nelly Campobello. Que cuenta en primera persona la Revolución, siendo ella muy, muy jovencita, y es de verdad asombrosa y magnífica, y con una prosa espectacular.
dio mucho de qué hablar la revolución, no solo en ese momento, sino posteriormente, por supuesto. La novela de la revolución, que se habla como un movimiento, la verdad es que fueron 7, 8, 9 novelas máximo, se llevaron el cañón para Bachimba. Claro. Vámonos con Pancho Villa. Y 3 o 4 cosas más. Y es la revisita a la revolución la que lo vuelve a poner en el candelero de una manera mucho más crítica. Y perdón, me quito el sombrero, me levanto, hago un aspaviento pensando en Jorge Ibargüengoitia. Ay, bueno, claro, por supuesto. Ibargüengoitia hace de la revolución este fresco de costumbres humanas, muy al estilo de Balzac, pero con un sentido del humor y con un colmillo espectacular, ¿no? Exacto. Lean a Ibargüengoitia, no se lo pierdan. Los relámpagos de agosto. Los relámpagos de agosto es una... o Maten a León, o cualquiera de las novelas de Ibargüengoitia que tienen que ver con esa época. Oye, son espectaculares. Y regreso a otra revolución, la de Independencia. Tras los pasos de López de Ibargüengoitia es maravilloso sobre Hidalgo. Es maravillosa Ibargüengoitia. Oigan, y la Revolución Mexicana la vemos en las calles, bien decías, Benito, el monumento a la revolución. A mí me impresiona que era la cúpula de lo que iba a ser el nuevo Palacio Legislativo del Porfiriato. Iba a ser un gran proyecto, una especie de bellas artes, pero legislativo, maravilloso, a la usanza. Me imagino que iba a quedar, bueno, cuando ves la maqueta iba a quedar como si estuvieras en Washington o en París, ¿no? En las capitales, en Estados Unidos, en Europa. Y sin embargo, bueno, pasa exactamente eso. La revolución trunca, para. Pero y acaba convirtiéndose, Isabel, en un túmulo mortuorio. Es un túmulo donde están mortuorio. Enterrados. Y por eso tiembla en la Ciudad de México, porque está enterrado Venustiano Carranza y Villa. Entonces, ¿cómo no va a temblar? No, imagínense, claro. Por eso. Pero y a eso súmale a Calles. Y súmale a Calles. Y súmale a Cárdenas. Y súmale a Cárdenas. Y el otro, y Madero. Y Madero. Los únicos dos que no están ahí son Zapata y Obregón. Oye, y ahora entrarán los restos de Carmen Cerdán, que a mí me parece una gran... ¿Lo llevan al Monumento de la Revolución, sí, o a la Rotonda? No, al Monumento de la Revolución. Reivindicación necesarísima. Absolutamente, porque una están de las grandes y valientes mujeres. Totalmente. País, ahora, a mucha gente le pasa que este periodo de la Revolución hasta le es fastidioso. Pareciera que se ha dicho todo en la Revolución, pareciera que ya hemos leído o se ha escrito todo. Y me cayó hace poquito, hace un año y medio, me cayeron 2 grandes trabajos sobre Álvaro Obregón, que los traje aquí. Uno es de Carlos Silva, nuestro querido compañero historiador, como coordinador, y el otro es del gran historiador Felipe Ávila. De verdad, echar luz y sombra a este caudillo, a este Álvaro Obregón. Y en uno de los libros incluso está la foto de Obregón nadando desnudo, ya sin... Eso fue lo que te llamó la atención. Me llama la atención, ahí está, porque no estamos acostumbrados. No, la primera es una... Nadando en un río, ¿no? Exactamente. Entonces se le quita este bronce. No, es el mar. Está en el mar. Este bronce, esta idea de que no eran seres humanos, eran seres humanos que si no hubiera pasado la revolución, lo dice justo Felipe Ávila, hubiese sido pues un campesino, un hacendado más. Esta vorágine que sacó a personajes de su vida cotidiana y los volvió estos grandes. Yo creo que el punto fue que la revolución los llevó al máximo límite de su propia personalidad. Eso. Ajá. Entonces tenemos un hombre como Villa que de pronto se vuelve un caudillo vencedor de Huerta, pero luego un desaforado bandolero, de pronto asesino, o un Zapata que no se rinde en ningún momento, o un Madero que le da por el espiritismo y que eso lo lleva a una forma de gobierno, o Carranza que en todo ve a Benito Juárez y sigue la huella de Juárez para hacer lo mismo en la revolución, o al propio Obregón, que era un comerciante clase mediero que seguramente iba a seguir con sus negocios. Y la revolución exactamente lo saca de su zona de confort, un término muy... A mí no me gusta, pero bueno, muy común hoy en día, exactamente, y los lleva al límite. Por eso de pronto, yo tenía una charla que se llama 5 locos en la Revolución Mexicana, como aquella película de 5 locos en Las Vegas. O así. Es que claro, si te porque pones a... todos están revolucionados. Acabas de hacer algo importantísimo contando a estas personalidades, que es quitarles el bronce.
dejar de que sean el nombre de una calle o un monumento perdido en un parque. Seres humanos con sus virtudes, defectos, gravísimos problemas, atavismos, odios, filias y fobias que de repente se encuentran metidos en la gran primera revolución del siglo XX. Y es que es este torbellino, porque todo empezó con una revolución política, una revolución democrática que quería Madero, no más reelección, ¿no? Y de pronto se despierta una especie de monstruo que va a durar y va a meter a todos los sectores y va a tocar y trastocar personas, instituciones, vidas, todo. Y se crecen estos personajes, porque a mí me parece increíble pensar en un Álvaro Obregón. Él sembraba, era un granjero, que además entra tarde a esta vorágine y sin embargo se convierte en el que no pierde las batallas, en el que va a estar detrás del poder, un grupo poderosísimo, el grupo de Sonora, y terminarán matándose unos a otros porque así como crecieron, así se destruyeron. No, bueno, y yo soy de la idea de que si en algún momento dado la revolución hubiera tomado otro derrotero, estos personajes quizá hubieran desaparecido, no iban a estar llamados a encabezar la mayor transformación del país en los primeros años. Pero por otro lado, antes de irnos a pausa, bueno, mejor me reservo mi comentario. Vámonos a pausa. ¡Viva la revolución! La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. a todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. Todo lo que quieres saber sin filtros ni censura. Aquí te informamos lo que los demás no te quieren decir. Comenzamos con esta ciudad desnuda. Donde no tenemos miedo de mostrarlo todo. Falleció afuera del hospital. Superaron los 200 asesinatos. Ciudad desnuda, donde no nos callamos nada. Lunes a viernes, 19 horas. Por ADN 40. Estamos de vuelta aquí conmemorando la Revolución Mexicana. Benito, Gracias. Sí. ¿algo que decir? Sí, mucho que decir. 30 años después del inicio de la Revolución Mexicana, esta llega al cine. Y llega al cine de maneras extrañísimas, convirtiendo en iconos a ciertos personajes, dotándolos de personalidades que a lo mejor no tenían, convirtiéndolos en una suerte de estrellas. Y pienso a Pedro Armendáriz interpretando a Pancho Villa, bebedor, loco. Villa no bebía. Exacto. Podía haber sido loco, pero fue el que más escuelas fundó en Chihuahua durante el tiempo en que fue gobernador. O sea,
el cine le dio una vuelta a la revolución, no sé si la suavizó o por el contrario La idealizó. volvió más, pero para mal. Claro, claro. La enconó, la volvió algo, no sé. Sí, claro, porque fíjate, yo siempre he pensado que los caudillos, todos se volvieron de gatillo fácil. Podían disponer de la vida de los otros sin ningún tipo de remordimiento. Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Calles. Madero se cuece aparte por el rollo Oye, Alex, democrático. Pero incluso amigos de ellos, no nada más adversarios, también disponían de la vida de amigos que en el momento, ya no me conviene, me lo echo. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa, yo creo que si Huerta no manda a asesinar a Madero, hubiera pasado como otro más de todos esos generales que disparaban fácil y se deshacían de los enemigos con una facilidad que lava la sangre. Por ejemplo, en el caso de Villa, se va a deshacer de Tomás Urbina, de Maclovio Herrera, de varios generales cercanos. No digamos Zapata, manda matar a Otilio Montaño, que había sido, Otilio Montaño, que había sido cercanísimo. El intelectual del Plan de Ayala. Fusilan a Felipe Ángeles. Carranza no le perdona la vida a Ángeles y lo fusilan. Entonces, de pronto, el cine de la Revolución, sobre todo, ya tardío, porque no hubo mucho cine de revolución en la época de oro, salvo algunas cosas. Para empezar, vámonos con Pancho Villa. Ese fue casi una de las películas pioneras de la época de oro del cine mexicano. Y luego por ahí vienen algunas como ya más tarde, ya en color, La Cucaracha, que esa es buenísima porque tiene una escena, María Félix, donde dice, oiga, cucaracha, o no sé cómo le decían, se nos acabó el parque. Échenles mentadas que también les duelen. No, esa es la respuesta. Hay que decir que La Cucaracha, dirigida por Emilio El Indio Fernández, algunas de las escenas de esa película fueron filmadas en este Museo Nacional de las Intervenciones. Aquí cerca hay una escalera en donde está un Cristo de caña espectacular, ante el cual se postra María Félix con su hijo que va a abandonar. Bueno, es este museo. Este es el museo que más ha sido fotografiado y filmado desde Luis Buñuel a Pedro al Indio Fernández por todos los de esa época. Oye, y este personaje, el Indio Fernández, también es un hombre de la revolución, es un hombre que va a hacer una evocación. Y así hacía cine. Sí, a su cine era por las pistolas, era un hombre que vivía esa evocación que hace la revolución al ser macho y cabal, pero realmente el cine mexicano que te puede llevar a esa época, ¿cuántas veces no vimos esa escena de ahí vienen los revolucionarios, ciérrense? Porque efectivamente llegaban y asaltaban las ciudades y los pueblos y muchísima gente sufre esa bola que entró de la revolución. Y ahí déjeme hacer un pequeño juego. Cuando entran Villa y Zapata, después de reunirse en Xochimilco para entrar juntos la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur hasta el Zócalo de la Ciudad de México, todo el mundo encerrado en sus casas justamente, y no hicieron una sola tropelía. No solo eso, los hombres de Zapata entraron a desayunar a Sanborns. Hay fotografías, fotografías de esa casa de los azulejos, y cada uno de ellos pagó su consumición. Sí desayunaron, te voy a romper el corazón. Sí desayunaron en Sanborns, pero no eran de la Casa de los Azulejos. Ahí estaban las oficinas de la Casa del Obrero Mundial. Perdón. Las oficinas primeras de Sanborns estaban muy cerca de ahí, pero no era todavía la Casa de los Azulejos. Bueno. O sea, pero todavía sí era es un Sanborns. hecho. Pero pagaron. Ya era Sanborns, claro, era Sanborns hermanos, pero no era la Casa de los Azulejos como la Claro, porque se ven las meseras en la fotografía. Y estamos hablando de un tema también de esas evocaciones de la revolución en la fotografía. Y yo traigo el archivo de Casasola. No, bueno. Que además es justamente la imagen de la revolución. Aproximadamente 500,000 de fotografías son las que toma Casasola. Es la revolución más fotografiada del mundo. Exacto, y además esta colección Casasola nos habla de cada momento, casi cada detalle de la Revolución Mexicana. Sí, es una gran colección. Fototeca Nacional, que antes se llamaba el Archivo Casasola, que después pasó a llamarse la Fototeca Nacional. La Fototeca Nacional está en Pachuca, pertenece al Instituto Nacional de Antropología. Eso. Y contiene parte de ese archivo.
Pero la gran mayoría, porque obviamente eso es ahí. lo que quiere Casasola, que se le reconozca, que toda su colección funda una gran fototeca y es, digamos, el cimiento de esa gran colección. Tenemos fotografías de las soldaderas, tenemos fotografías de los que están afuera de la pulquería, de esos trenes, de Villa, de Sanborns, de la entrada, de la silla presidencial. Hay una fotografía incluso de Madero cambiándole, de Villa, cambiándole la calle de Plateros a Madero. Y luego llorando. Los hermanos Alba, que también eran cinefotógrafos, también toman un montón de cosas. Pero déjame decirte una cosa. Todas las fotos firmadas por Casasola no fueron fotografiadas por Casasola. Casasola era un equipo de fotógrafos. Claro. Tenía como 20 fotógrafos repartidos en todo el país. Y bueno, claro, él era el dueño de... Podríamos llamar... ¿Sabes qué sería hoy? La agencia Casasola. Lo fue una agencia, porque además él vive el primero vive de 1874 a 1934. O sea, realmente todo el periodo que abarca, también vida cotidiana, bueno, en fin, todo. Oye, fíjate que de las películas que yo recuerdo, en general creo que hay muy mal cine de la Revolución, salvo las primeras. Y salvo la última. Ahora, la última es México Insurgente, de Paul Leduc, que es una maravilla. Esa es una maravilla. O Campanas Rojas. O Campanas Rojas, de Bondarchuk. Bueno. Pues es que tienen su... Pero, por ejemplo, todas estas de Antonio Aguilar, que le hace de Villa, o le hace de Zapata. Ese es a lo que yo voy. O incluso Zapata con Alejandro Fernández, que es un bodrio. Una que es una cosa rarísima, pero que no está mal adaptada ni mal hecha, es Viva Zapata con Marlon Brando. Ah, bueno, por supuesto. De Elia Kazan. Con Anthony Quinn. Anthony Quinn es Eufemio Zapata. A mí no me encanta. A mí me parece que, siguiendo la biografía de Zapata, la van siguiendo muy... O sea, hicieron una buena adaptación de la vida. Sí. Y, pues, para 1960 y pico de años, fue en esos años de los 60, me parece que es un muy buen trabajo con todas las limitantes que puede tener alguien que realmente no sabe qué fue la Revolución Mexicana. Y es una revolución. Es Marlon Brando. Una revolución hablada en inglés. Es curiosa, por decirlo menos. Esa es una de las cosas que no me encantan. Luego hay una nueva visitación, yo sigo con las advocaciones, muchos años después, en los 80s, 90s, y estoy pensando en Ignacio Solares. Nacho Solares, el escritor, dramaturgo, que hace El Jefe Máximo, que hace Madero el Otro. La Noche de Ángeles. La Noche de Ángeles. Tienen que leerlo porque es novela histórica, pero rigurosa, absolutamente rigurosa y magnífica. Sí, porque no podemos caer ya en los lugares comunes de la Revolución, ¿no? Creo que este programa lo que buscábamos era justamente eso, encontrar en todo el arte y en todas esas manifestaciones está puesta esa revolución y esos valores. Incluso cuando en 1936, 38 se hace la expropiación petrolera. 38 es parte como una de estos emblemas que ganó la revolución con respecto a la tierra y al subsuelo. Y recuerdo estar tomando ese día de asueto y que nos decían los profesores en la escuela, esto es ¿Cuántos años tenías en el 38? No, tenía en el 84 que llegué a México. Pues lo que era justamente volver a esos valores que la revolución nos había dado. Bueno, y desafortunadamente se desvirtúan en este partido que se fue desgastando y se fue haciendo monolítico en el siglo XX y trajo muchas cosas buenas, pero también cosas terriblemente malas al final. Lo que queda claro es que la Revolución Mexicana sigue dando de qué hablar. La demostración es este libro de Felipe Ávila, los libros que han salido, una biografía narrativa de Villa que a mí me parece maravillosa. Se sigue hablando de la revolución porque es una biografía espiritista de Madero. Una biografía espiritista de Madero. Ya nos vamos. Vámonos con Pancho Villa. No, vámonos. Sí, vámonos con Pancho Villa. ¿Ustedes qué? Cuando yo digo la palabra Revolución Mexicana, ¿qué viene a su cabeza? Contéstenos, hagan comunidad con nosotros. Esto fue el ADN de la historia. Que viva la revolución desde el exconvento de Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones. ¡Viva México, cabrones!